Bienvenidos. El día de hoy realizaremos nuestro proyecto final del tema Campo electromagnético y ecuaciones de Maxwell. Somos el grupo número 1 y los integrantes son Castro Escobar, Sergio Camilo y mi persona Tamayo Echevarría, Patricia Judith, para la materia de Física 2. Nuestra docente es la ingeniera Yolux Ríos Ivonne. Introducción. En 1831, Michael Faraday demostró que un imán podía generar electricidad dentro de una bobina de alambre. Este asombroso experimento convertía imanes y movimiento en energía eléctrica. Así producimos electricidad hoy en día. El movimiento puede proceder de quemar combustibles fósiles o de fuentes nucleares o renovables. Pero por impresionante que sea este logro, ¿entendemos lo que sucede? ¿Entendía Faraday respecto a la electricidad y el magnetismo? Hizo falta un físico escocés, librepensador de 24 años, James Clerk Maxwell, para descifrarlo todo. Entre 1855 y 1865, Maxwell publicó artículos demostrando matemáticamente el funcionamiento de la electricidad y el magnetismo. Aunque hoy en día escribamos algo diferente, siguen siendo las llamadas ecuaciones de Maxwell. Su mayor descubrimiento fue probar que una carga eléctrica en movimiento puede crear un campo electromagnético que se propaga por el espacio a una velocidad constante. Y cabe recalcar que la teoría de la relatividad de Albert Einstein basa sus principios en las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell. Solo fue hasta el siglo XIX que la gente comenzó a entender cómo estaban relacionados, gracias al trabajo de físicos decididos a unir las piezas, una tarea a la que Maxwell dio el último puntapié, sintetizando todos estos fenómenos eléctricos y magnéticos en las ecuaciones de Maxwell. Estas son las ecuaciones de Maxwell. El campo electromagnético. El campo es el medio a través del cual las cargas e imanes pueden influirse atrayéndose o repeliéndose. Esta intermediación tiene sus reglas. Cómo las cargas e imanes perturban al campo y cómo el campo se perturba a sí mismo vienen condensadas en las ecuaciones de Maxwell. Cuando el campo afecta a las cargas viene dado por otra ecuación, la ecuación de la fuerza de Lorentz. Las ecuaciones no hablan de cómo se mueven las cargas, sino de cómo es y cómo cambia el campo. Acá les presento las 4 ecuaciones de Maxwell. Acá separamos el campo electromagnético en dos campos distintos. El campo eléctrico, que te dice dónde y cuán fuerte va a ser empujada una carga, y el campo magnético, que te dice hacia dónde y cuán fuerte va a ser orientado un imán. Primera ecuación, ley de Gauss. Esta nos describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. Es decir, que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas, o sumideros de campo eléctrico si son negativas. Esta ley también captura que el campo eléctrico decae con la misma distancia que lo hace de manera muy precisa con el cuadrado de la distancia. Esto da al campo eléctrico de unas propiedades geométricas muy divertidas y útiles. Pasamos a la ley de Gauss del magnetismo. Esta ley es bastante sencilla, ya que nos indica que las fuentes y sumideros del campo electromagnético no existen. Indica que al no haber fuentes ni sumideros, el campo magnético siempre debe cerrarse.
Por ejemplo, si intentas partir un imán en dos queriendo separarlo en dos monopolos, el campo se cierra en la zona que has cortado, devolviendo dos imanes con dos polos cada uno. Así que existan monópolos es algo bastante descartable y un tanto loco. Así que para tenerlo claro, el campo magnético siempre se cierra. ¿Está bien? Ley de Faraday. La tercera ecuación es la ley de Faraday. Esto nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa al campo eléctrico de una manera precisa. En pocas palabras, si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj. Si decrece, se orienta al contrario. Indica que no solo cargas e imanes pueden influir en los campos, sino que también pueden hacerlo entre ellos. Ley de Ampère nos indica que un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica, activan el campo magnético, cerrándose como tiene que ser. Esto nos permite generar imanes artificiales. Cuanto más intensa sea la corriente, más intenso es el campo magnético. Esto es un electroimán y la mayoría de los campos magnéticos del mundo se generan con ellos, incluido el que nos protege del viento solar. Y así es como con las ecuaciones todos los fenómenos que vemos pueden ser explicados con las ecuaciones de Maxwell. Gracias por su atención.